Buenas noches, profesor. Mi nombre es María Stephanie Braul Díaz y voy a exponer sobre la reforma agraria. Hoy analizaré este proceso, un proceso transformador que en nuestra historia contemporánea ha marcado bastantes pautas. La reforma agraria del 69 fue ejecutada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y para entender cabalmente la conformación de Perú hasta el día de hoy es indispensable evaluar críticamente estos eventos. Si cumplió con la promesa de equidad, dignidad que tenía contemplado o si por el contrario deshabilitó las bases de la República. En esta exposición argumentaré cómo la reforma agraria no benefició al Perú. Si bien es cierto, desarticuló un sistema de haciendas obsoleto, pero también tuvo una absoluta carencia técnica y empresarial que desencadenó un colapso político, social y económico. Ahora, esto tuvo una crisis que se consolidó con los años venideros. Desarrollaremos estos tres aspectos y veremos el desglose de cada uno de ellos a continuación. Aspecto político. Es un error pensar de que la reforma agraria solo afectó al sector rural o a los campos. En realidad transformó radicalmente la estructura del Estado peruano, ya que sustituyó la oligarquía que se presentaba en ese momento, terratenientes y demás, por un centralismo autoritario e ineficiente. Esto resquebrajó la gobernabilidad democrática en los años siguientes. El quiebre de la orden constitucional del 69 no trajo una verdadera democratización, sino un estacismo asfixiante que copó las instituciones públicas con burocracia militar. Generó una deuda externa y por lo cual categorizados como de valor deteriorado por el Fondo Monetario Internacional. Un ejemplo histórico contundente de esto se describe por el historiador Valentín Paniagua en el 68, el cual indica que el gobierno democrático de Fernando Belaúnde dejó una deuda externa de 769 millones de dólares. En 1980, tras solo 12 años de dictadura militar y reformas descontroladas, el mismo mandatario recibió un Estado endeudado por más de 7.000 millones de dólares. Desde un aspecto económico, la retórica de la época prometía una redistribución de las tierras equitativa, pero esto no se pudo hacer sustentable. Lo que ocurrió en la práctica fue la destrucción total del aparato productivo agrícola del país, cosa que es fundamental para nosotros y actualmente lo sigue siendo, pero en ese momento la reforma quiso impulsar equidad fracasó rotundamente. No solamente en los demás aspectos, sino en lo económico, porque esto despojó de las tierras a la administración técnica para entregárselas a cooperativas que carecían de herramientas para poder económicamente distribuirlas o trabajarlas. En este caso, no tenían dirección empresarial, maquinaria o acceso a mercados. Al liquidar la inversión privada, el Perú pasó de ser un exportador agroindustrial neto a un país dependiente de la importación de alimentos básicos. Un ejemplo claro de esto es el abuso de subsidios estatales. Debajo del primer gobierno de Alan García, de 1990, este desequilibrio de la producción nacional y la emisión de monedas de manera inorgánica nos arrastraron a una inflación del 158.3%. Reforma social. Para este frecuentemente se habla sobre la dignidad del campesino, pero la verdadera dignidad social está desde el derecho fundamental a no padecer hambre y a vivir en un entorno de paz, dos condiciones las cuales la reforma terminó destruyendo. Al colapsar las cooperativas y las tierras, todas estas se fragmentaron en minifundos, parcelas ridículamente pequeñas e informales, que eran incapaces de generar exentos económicos para poder sostener a las familias. La reforma no liberó a los campesinos, colectivizó la pobreza, ya que los mismos campesinos no podían acceder a mercados, ya que no tenían las herramientas ni el capital para poder hacerlo. Por ende, ejemplos de este trágico suceso fue el impacto social que se tuvo en los años 80. Primero el desabastecimiento, que se vio reflejado en todas las tiendas y en los hogares de todo el país.
ya que habían colas inmensas de ciudadanos en todo tipo de bodegas, mercados, etcétera, para adquirir alimentos de primera necesidad para la familia, como el arroz, la leche, ensi. Segundo y el más doloroso fue el surgimiento y expansión del terrorismo con Sendero Luminoso, que aprovechó el descontento nacional y la miseria y el abandono del sector rural por el fracaso agrario e inició una ola delictiva desde mayo de 1980. Esto forzó a miles de familias de la serranía, familias rurales, a tener que hacer una diáspora a Lima para poder encontrar paz y salir de la violencia. Para concluir, evaluar la reforma agraria del 69 nos obliga a mirar atrás, más allá de las consignas ideológicas, y confrontar los efectos estructurales a largo plazo. En términos de cambios y permanencias, el proceso eliminó las relaciones feudales de subordinación, pero consolidó la permanencia de un sector rural empobrecido, desprovisto de capital y tecnología. Políticamente nos legó un Estado hipertrofiado y sobreendeudado. Económicamente destruyó la competitividad agraria, pavimentando el camino a la hiperinflación, y socialmente alimentó una crisis de exclusión y aceleró la violencia y desplazamiento. ¿Cómo influye esto en nuestro Perú actual? El país en el que vivimos actualmente, marcado por un agudo centralismo macrocefálico en Lima y un altísimo nivel de informalidad económica, y también tenemos un sector rural que aún mantiene profundas brechas infraestructurales. Esto es el heredero directo de aquellas reformas mal ejecutadas.